Estamos en el corazón de la Baja Edad Media, en ese período extraordinariamente tenso que transcurre entre la catástrofe de la Gran Peste, que había barrido Europa entre 1347 y 1353, y las últimas convulsiones de la Guerra de los 100 Años. El mundo de 1372 es un mundo que ha sobrevivido a lo impensable. Un tercio, quizás más, de la población europea ha desaparecido en menos de una generación. Las aldeas abandonadas puntúan el paisaje como cicatrices. Los precios de la mano de obra han subido porque los vivos son ahora un bien escaso, y la conciencia de la mortalidad impregna cada aspecto de la cultura, desde los macabros frescos de las danzas de la muerte en los claustros, hasta la urgencia casi febril con la que los supervivientes comen, beben y celebran. Porque hay en el festín medieval de este siglo algo que va más allá del simple disfrute o el despilfarro. Hay un desafío al olvido, una proclamación ruidosa y carnívora de que los vivos aún están aquí. Para entender por qué el festín ocupa un lugar tan central en la vida de este período, hay que comprender primero la estructura que organiza toda la sociedad medieval. Los teólogos y los predicadores llevan siglos repitiendo el mismo esquema. La sociedad cristiana descansa sobre tres órdenes inseparables: los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Los primeros, el clero, interceden ante Dios por la salvación de todos. Los segundos, la nobleza, protegen con las armas al cuerpo social. Los terceros, el campesinado y los artesanos, alimentan y sustentan a los otros dos. Esta trinidad funcional no es solo una descripción sociológica, y es una cosmología, una manera de entender el orden divino inscrito en la carne de la sociedad. Y en 1372, aunque ese orden empieza a crujir bajo la presión de una burguesía urbana que no encaja cómodamente en ninguna de las tres categorías, sigue siendo el marco mental dentro del cual cada persona entiende su lugar en el mundo y, en consecuencia, lo que tiene derecho a comer. Porque en la mesa medieval, lo que consumes define quién eres, con una claridad que ningún tratado filosófico podría igualar. Los médicos de la época, herederos de la tradición galénica y árabe, han elaborado una sofisticada teoría dietética basada en la doctrina de los 4 humores. Los alimentos se clasifican por su temperatura y humedad, y cada uno afecta el equilibrio interior del cuerpo de maneras precisas. Las carnes de caza, el venado y el jabalí más son alimentos calientes y nobles, apropiados para temperamentos elevados. El trigo blanco produce un pan luminoso y ligero, digno de estómagos refinados. Los nabos y los guisantes, pesados y fríos, están bien para quienes trabajan la tierra con sus manos, porque sus cuerpos rudos requieren un sustento igualmente robusto. Así, la jerarquía social y la teoría médica se refuerzan mutuamente en un sistema perfectamente circular. Los nobles comen lo que los médicos prescriben a los nobles porque son nobles, y los campesinos comen lo que los médicos asignan a los campesinos porque son campesinos. En el gran festín señorial de 1372, esta jerarquía se despliega con una teatralidad asombrosa. El momento culminante de cualquier banquete importante es la presentación del asado entero, y el buey o el ciervo, traídos en un desfile solemne desde las cocinas, acompañados a veces por músicos.
Pero antes habrá habido un desfile de entre 6 y 12 servicios distintos, según la generosidad y la riqueza del anfitrión, que en el mundo medieval no son cosas diferentes. Generosidad y riqueza son la misma cosa expresada en dos tiempos verbales. La primera es la riqueza en acción, y su escenario principal es precisamente la mesa. Froissart, el gran cronista flamenco que pasó buena parte de su vida viajando entre las cortes europeas y anotando con entusiasmo genuino las glorias y las miserias de su tiempo, describe banquetes en los que el número de platos supera la capacidad del salón para contenerlos, en los que las salsas llevan pimienta traída de Ceilán, azafrán de Castilla y jengibre de las rutas que conectan Venecia con el lejano Oriente. Esas especias no son un capricho decorativo. Su precio en el mercado europeo del siglo XIV equivale a su peso en plata, y su presencia en un plato es un mensaje codificado tan elocuente como los blasones bordados en el tapiz de la pared. Cuando el mayordomo presenta ante los invitados una lamprea en salsa de vino tinto, con canela y pimienta larga, todo el mundo en esa sala entiende simultáneamente que el anfitrión tiene contactos comerciales que llegan hasta el Mediterráneo oriental, que puede permitirse el transporte de mercancías a través de media Europa, y que su cocina domina las técnicas culinarias más exigentes del momento. La mesa es un mapa del poder, tanto como un conjunto de platos. Por supuesto, ese mapa tiene una geografía desigual. En el mismo año de 1372, mientras en el castillo señorial los cocineros descansan entre servicios en cocinas que pueden medir 20 metros de largo y cuyos hogares nunca se apagan, en la aldea a menos de media jornada a pie, una familia de siervos comparte una única estancia con su ganado menor. Su dieta se compone en lo esencial de potaje, esa sopa espesa y oscura hecha de lo que haya, habas, puerros, algún nabo, ocasionalmente un trozo de tocino salado que habrán conservado desde la matanza de noviembre. El pan que comen es negro y denso, elaborado con una mezcla de centeno y avena, a veces adulterado con harina de guisante cuando la cosecha ha sido escasa. En años de penuria, y los años de penuria no son excepcionales, sino casi la norma en este siglo de inestabilidad climática. Ese potaje se adelgaza hasta convertirse en poco más que agua con color, y sin embargo, incluso el campesino más humilde conoce el festín, porque el calendario litúrgico provee a lo largo del año una serie de momentos en que incluso los más pobres pueden participar en algo que se aproxima a la abundancia. La festividad de San Martín en noviembre, justo antes del largo ayuno de Adviento, es el momento de la matanza del cerdo y de una comida en que la carne aparece en la mesa de casi todos. La Pascua, al final de la Cuaresma, es otro momento de ruptura del ayuno colectivo. Estas explosiones periódicas de consumo no son irracionales. Son una estrategia de supervivencia colectiva, una manera de reforzar los lazos comunitarios, aplacar a los señores mediante la demostración de lealtad festiva y recordar al cuerpo agotado que la vida puede contener también placer. El vino merece un capítulo propio en cualquier historia de la mesa medieval. Y en el año 1372, el vino no es un lujo reservado a las clases altas. Es una bebida de consumo cotidiano en buena parte de Europa, y su omnipresencia tiene razones perfectamente pragmáticas. El agua de los ríos y pozos que abastecen a las ciudades medievales es con frecuencia un vector de enfermedad,
contaminada por las alcantarillas abiertas que recorren las calles de ciudades como París, Londres o Florencia. El vino, incluso el más ordinario y aguado, tiene propiedades antibacterianas suficientes para hacerlo más seguro que el agua sin tratar. Los médicos, de hecho, prescriben el consumo moderado de vino como medida higiénica y reconstituyente. Pero como todo en el mundo medieval, y el vino también es un marcador de clase. El señor bebe vino de Borgoña o de los viñedos renanos, transportado a gran costo. El artesano bebe vino local de segunda cosecha. El campesino, si bebe vino y no cerveza de cebada, bebe lo que los textos de la época llaman la piquette, el líquido casi sin alcohol que se extrae añadiendo agua a los ollejos ya prensados. Dentro de las murallas de la ciudad medieval de este período, el festín adquiere una dimensión diferente y más compleja. Las ciudades europeas de mediados del siglo XIV están experimentando una transformación acelerada, impulsada en parte por los cambios demográficos que siguieron a la peste. Los supervivientes que emigran del campo a las ciudades encuentran una demanda de mano de obra sin precedentes y, con ella, una prosperidad relativa que sus abuelos no conocieron. Una nueva clase de artesanos enriquecidos y mercaderes ambiciosos empieza a emular los hábitos de consumo de la nobleza, con una energía que inquieta profundamente a las autoridades. Las leyes suntuarias, esos reglamentos minuciosos, que intentan regular quién puede vestir seda, quién puede comer venado, o cuántos platos puede servir en su boda un zapatero rico, proliferan en toda Europa en la segunda mitad del siglo XIV como síntoma de una sociedad cuyas categorías rígidas están empezando a desbordarse. El mercader que ha prosperado gracias al comercio de paños entre Flandes e Italia, que ha acumulado suficiente capital para prestar dinero a un conde y cobrar intereses sobre ese préstamo, no está dispuesto a sentarse a la mesa del potaje. Quiere lamprea, quiere especias, quiere las jarras de estaño bruñido que imitan la plata de las mesas nobles. Y la ciudad le ofrece los medios para conseguirlo, porque la ciudad medieval de este período es ante todo un mercado, un lugar donde la riqueza se convierte en visibilidad social con una fluidez que el campo no permite. Los gremios, esas corporaciones de artesanos y comerciantes, que regulan cada oficio con una precisión casi monástica, celebran sus propios banquetes anuales, como rituales de cohesión colectiva. El festín del gremio de los pañeros o de los orfebres puede no alcanzar la magnificencia de un banquete real, pero su lógica es idéntica. Comer juntos es declarar que se pertenece al mismo cuerpo, que se comparten obligaciones y privilegios. No debemos olvidar, en esta reconstrucción de la mesa medieval, sale la dimensión religiosa que impregna cada aspecto de la vida de este período. El calendario del año medieval está estructurado por la alternancia de festines y ayunos con una regularidad que hoy nos resultaría extenuante. Aproximadamente un tercio del año está sometido a algún grado de abstinencia alimentaria, ya sea la cuaresma completa de 40 días, los miércoles y viernes de abstinencia semanal o las vigilias de las grandes festividades. Durante el ayuno, la carne queda prohibida, pero el pescado, en todas sus formas, se convierte en el protagonista de una cocina alternativa de extraordinaria sofisticada. El arenque salado que llega desde los puertos del Mar del Norte, la merluza seca de los mares del norte de Europa,
las anguilas y las carpas de los estanques monásticos. Todos ellos alimentan una industria pesquera y comercial de escala continental que conecta la cocina de un monasterio inglés con las redes de pescadores noruegos. La fe impone restricciones, pero también crea mercados. Y en el corazón de todo este sistema de festejos y abstinencias, de ostentación y subsistencia, late algo profundamente humano que trasciende las categorías de clase o de época. La mesa medieval es el lugar donde la vida se afirma contra la muerte. En un mundo en que la muerte puede llegar en forma de buba pestilente, de malas cosechas, de un invierno demasiado largo o de una guerra que arrasa los campos antes de la siega, el acto de reunirse alrededor de un fuego y compartir comida y vino es una declaración de resistencia. Cuando Chaucer, ese observador finísimo de la sociedad inglesa de la segunda mitad del siglo XIV, retrata a sus peregrinos de los cuentos de Canterbury reunidos en la taberna del Tabardó antes de emprender camino hacia el santuario de Becket, lo que describe es exactamente eso. Un grupo de personas de orígenes y fortunas radicalmente distintos, encontrando en la mesa compartida y en el relato común una humanidad que ninguna jerarquía puede suprimir del todo. Miramos hoy las iluminaciones de los manuscritos que nos han llegado de este período, los libros de horas con sus calendarios miniados en que cada mes muestra una actividad diferente. Y encontramos en esas páginas de apenas 10 centímetros una densidad de vida cotidiana asombrosa. El mes de enero muestra casi invariablemente la misma escena. Un señor sentado ante un fuego enorme, con la mesa llena de manjares, rodeado de sirvientes y de perros que aguardan los huesos. Es la imagen de la abundancia invernal, del calor conquistado contra el frío, del orden social reproduciéndose a sí mismo en cada bocado y cada copa servida. Ese señor de la iluminación lleva muerto 600 años, pero la institución que encarna, la mesa como teatro del poder y la comunidad, la comida como lenguaje del estatus y el afecto, nos resulta sorprendentemente familiar. Las universidades que empezaron a florecer en París, Bolonia y Oxford en los siglos XII y XIII establecieron los fundamentos del pensamiento sistemático que aún hoy reconocemos en nuestras instituciones académicas. Los gremios medievales inventaron los contratos de trabajo, los estándares de calidad y las asociaciones profesionales de los que descienden nuestros sindicatos y colegios profesionales, y las ferias comerciales de Champaña, donde mercaderes del norte y del sur de Europa se reunían cada año para intercambiar tejidos flamencos por especias orientales y letras de cambio italianas, inventaron los instrumentos financieros que 4 siglos después harían posible el capitalismo moderno. El mundo de 1372 no era oscuro, era ruidoso, oloroso, violento y profundamente religioso. Pero también era un mundo en que los hombres y las mujeres luchaban con toda su inteligencia y creatividad para entender el universo, gestionar sus recursos, celebrar su existencia y dejar algo de valor a sus descendientes. La próxima vez que levantes una copa en una celebración o que la conversación alrededor de la mesa de un festín te parezca la cosa más importante del mundo, en ese momento, recuerda que estás repitiendo un gesto que tiene 700 años de historia registrada, y quizás muchos más. Ese impulso de reunirse
Comer juntos y hacer del sustento una ceremonia es uno de los hilos más antiguos que conectan el siglo XIV con nosotros. Si este viaje al corazón de la mesa medieval te ha despertado curiosidad, dinos en los comentarios qué aspecto de la vida cotidiana medieval querrías explorar en el próximo episodio, porque estas calles y estos salones tienen aún mucho que contarnos.